Cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la abundancia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Amén y amén. Yo quisiera explicar esta noche que cuando estudiamos la Biblia de la manera que lo hacemos, ¿y cuál es la manera que lo hacemos? Los días miércoles hacemos un estudio de todo el libro. Ya hemos estudiado libros completos como el Evangelio de Juan, el libro de los Hechos, el libro de Romanos, Primera de Corintios, y ahora vamos estudiando la segunda carta de Corintios. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia de esta manera, nada queda de fuera. Hay que hablar lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y hago esa explicación, ¿por qué razón? Porque la semana pasada leímos el capítulo 8 de esta carta. ¿Y de qué hablamos? ¿Alguien se acuerda de qué hablamos? Hablamos de las ofrendas, ¿verdad? Y en este capítulo, Pablo sigue hablando de la ofrenda. Y entonces hago esa aclaración por si acaso alguien dice, ve, yo vine el miércoles pasado y el pastor habló de ofrenda, y ahora vuelvo a venir, el pastor habló de ofrenda. Yo creo que aquí lo único que hablan es de ofrenda. No, aquí hablamos de toda la palabra de Dios. Entonces yo quiero hacer esa aclaración, ¿verdad? Porque hemos aprendido a hablar lo que vamos encontrando en cada capítulo. Entonces, en estos dos capítulos, 8 y 9, yo lo había anunciado la semana pasada, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto acerca de la ofrenda. La semana pasada aprendimos algunos principios sobre la ofrenda, pero hoy vamos a ver cómo Pablo motivó, oiga bien, cómo Pablo, usando la sabiduría de Dios, cómo motivó a aquellos hermanos para que ofrendaran.
Una vez yo le conté a usted que un hermano como medio molesto, ¿verdad? Así lo percibí yo. Yo lo percibí que estaba un poco molesto. Me dijo después del culto, me dijo: pastor, ¿por qué cada vez que van a pedir ofrenda, me dice, por qué tienen que leer la Biblia y por qué tienen que estarnos diciendo que hay que ofrendar? ¿Verdad? Entonces parece que este hermano pues es de aquellos que se molesta. Hay gente que se molesta cuando en la iglesia se habla de ofrenda, ¿verdad? Y entonces porque es que aquí lo único que le interesa es el dinero, y entonces hay un montón de prejuicios. Y entonces, con la calma, con la sabiduría de Dios, pues yo le expliqué al hermano que la Biblia nos habla de ofrenda desde Génesis hasta Apocalipsis. En toda la Biblia vamos a encontrar lecturas acerca de la ofrenda. Y aquí tenemos una esta noche. Y vamos a ver una vez más, ¿qué es lo que vamos a examinar? Cómo Pablo usó la sabiduría de Dios para motivar a los hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la iglesia necesita motivación. ¿Aló? La iglesia necesita que se les motive. ¿Para qué? Para ofrendar. Claro, hermano. Y Pablo, de hecho, nunca había estudiado de esta manera este capítulo y nunca lo había entendido como ahora se lo voy a explicar a usted. Entonces, comencemos. En primer lugar, Pablo motiva a los hermanos haciéndole ver su buena voluntad. Versículos 1 y 2. En primer lugar, Pablo motiva a los hermanos de Corinto a ofrendar. Pero ¿qué es lo que los hace motivar? Su buena voluntad. Mire lo que dice versículo 1 y versículo 2. Mire lo que dice: cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad. Ahí está Pablo motivando y decir: yo conozco que ustedes tienen para ofrendar, que tienen buena voluntad, de la cual yo me glorío, o yo me alegro entre los macedonios, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Entonces Pablo lo primero que hace es motivar a los hermanos de Corinto a la ofrenda. ¿Pero para qué? Para recordarles que ellos, los hermanos, ellos tienen una buena voluntad. Hay que reconocer, una de las cosas que yo lo he reconocido y lo he hecho muchas veces en esta iglesia realmente, ¿verdad? Y no digo esto ni para querer quedar bien con alguien o que no, Señor. No, Señor. Y se lo voy a demostrar con hechos. En esta iglesia hay una buena voluntad para ofrendar. Mire, yo asumí una deuda de $17,000, ¿verdad? Y me comprometí a pagarla en un año. Qué atrevido que soy, ¿verdad? Atrevidísimo. Yo le llamaría fe, ¿verdad? Una deuda para poder comprar esa silla. 300 sillas, de esas sillitas cómodas, acolchada, donde usted se sienta tranquilo, no va a tener miedo que se le abran las patas como las otras sillas que teníamos miedo que se abrieran las patas, y se quebrara alguien ahí. Entonces, y fuimos a comprar la silla, $17,000. Usted saca 17,000 entre $356 cada silla esa. Ese es el costo. Entonces, y no pudimos reunir en un año los 17,000, pero recogimos 10,000. Perdón. Sí, 10,000 y un poquito, casi 11,000 en un año. ¿No cree que eso es una buena voluntad de la iglesia, verdad? Y así, de esa manera, hemos logrado hacer todo en esta iglesia. Porque aquí yo sigo aclarando por aquella gente que de repente viene y dice: ¿y quién les ayudará a estos hermanos? Algunos misioneros le mandan dólares del extranjero. No, hermano, todo lo que usted ve aquí construido, elaborado allá en el área de las aulas, y todo lo que usted ve aquí es por la gracia de Dios y la buena voluntad del pueblo, ¿verdad? La ofrenda del pueblo. Entonces, de eso hemos aprendido a resolver, a comprar, a invertir. Entonces, una buena voluntad cuando el pueblo dice realmente, ¿verdad? Estamos dando porque estamos viendo el avance de la obra del Señor.
los equipos, mire, estos equipos de sonido, esos parlantes que usted ve, esa cabina de batería, aquellas cosas, esas baterías que están ahí, hace como año y medio, $10,000 invertimos en sonido, porque ya los equipos que teníamos ya estaban obsoletos, ya no servían, ya los habíamos reparado, necesitábamos invertir. Hace como año y medio, igual, ¿verdad? Hicimos también otro préstamo y ahí vamos. Y entonces ahí vamos resolviendo. Hay iglesias que tal vez no se enjaranan y todo lo hacen cash. Bueno, nosotros lo hemos aprendido a hacer de esta manera. Tal vez alguien me pueda juzgar, ¿verdad? Pero así lo hemos aprendido a hacer. Entonces, ¿pero qué es lo que yo quiero decir con todo esto? Que en esta iglesia hay buena voluntad. A los miembros, los líderes tienen esa buena voluntad para poder aportar, para poder sembrar, para poder hacer la obra del Señor. Ok, número 2. Pablo motiva a los hermanos de Corinto recordándoles su generosidad. Oiga bien, primero les habla de la buena voluntad, ahora les habla de su generosidad. Vamos a saltarnos hasta el versículo 5. Verso 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Entonces Pablo, en los versículos 3 y 4, el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad?, que mandó a 3 hermanos. Eso lo enseñamos la semana pasada. Tito era el encargado y otros 2 hermanos que iban a cargo de reunir esa ofrenda, contabilizar esa ofrenda y llevar esa ofrenda. Entonces Pablo dice, yo mandé a estos hermanos, que fue lo que saltamos ahí en los versículos 3 y 4, pero dice Pablo, yo los mando a ellos para que vayan preparando esa ofrenda, pero que entiendan que es una ofrenda de generosidad, no de imposición. Es otra de las cosas que hemos aclarado aquí. Aquí a nadie se le impone. Aquí a nadie se le impone. Aquí a nadie te obliga. Si usted escuchó allá afuera, es que en esa iglesia ahí te sacan. No, señor, aquí nadie te saca nada. Por eso es que no andamos con una canastita ahí donde usted va. Por eso es que no andamos ahí con el alfolí donde usted para sacarle. No, si usted va a dar algo, usted viene de manera voluntaria, ¿verdad? Porque es voluntario. Las personas que quiere dar, pues lo da. La persona se mueve, la persona es la que va a abrir su cartera, la persona decide cuánto va a dar. Y entonces no hay ninguna imposición, porque es lo que damos, como dice el apóstol Pablo, lo hacemos de generosidad. Número 3. Pablo les motiva recordándoles, oiga, que toda siembra traerá cosecha. Mire, Pablo motiva a los hermanos recordándoles que toda siembra traerá ¿qué? Traerá cosecha. Verso 6. Léalo conmigo si quiere. Verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿De qué está hablando Pablo? ¿De siembras de maíz? ¿De frijoles? ¿De qué está hablando? De dinero. Pablo está hablando de ofrenda, de dinero, de lo que la iglesia tenía que aportar. Y el apóstol Pablo dice, tu cosecha va a depender de la siembra. ¿Alguien quiere sembrar poco? Pues así va a ser su cosecha. ¿Alguien está dispuesto a sembrar mucho? Pues así va a ser su cosecha. No. Y ahí vienen los que juzgan. Ahí vienen los que señalan. Claro, ahí está. Están usando la Biblia para quererle sacar. No, señor, ahí está. Es lo que el apóstol Pablo estaba enseñando en aquel tiempo. Entonces, en toda siembra, siempre habrá una cosecha. Yo me gozo cuando escucho testimonios. Me alegro muchísimo cuando oigo testimonios. Un día de esto escuché un testimonio impactante.
¿verdad? De alguien diciendo que estaban viviendo en una situación, ¿verdad? Su familia, una situación bien difícil. Y una vez estaban en la iglesia y el jefe de familia andaba lo único para la comida del día siguiente. Mire, lo único que andaba era lo de la comida. Y no estoy hablando de solo él, no, están los hijos, está la familia. Y a la hora que estaba la administración de la ofrenda, este varón sacó el dinero y lo mandó a depositar todo. Y alguien le dijo, pero esa es la comida de mañana. De ahí es donde vamos a comer. Y él dijo, Dios proveerá. Qué impresionante cuando alguien tiene fe, ¿verdad? Qué impresionante cuando alguien se aferra a esa fe. Dios va a proveer. Y el testimonio es que depositó su ofrenda, oraron, celebraron el culto, se van a la casa y luego este varón recibe una llamada y se va. Y al regresar venía con bolsas de provisión. Esa misma noche Dios le respondió, hermano. Para la gloria del Señor. Esa misma noche, ahí estaba la respuesta de Dios. Ahí estaba la provisión de Dios. Y no solo provisión, aún dinero llevó. Lo que pasa es que nosotros a veces no le queremos creer a Dios. Por eso es que el Señor dice, probadme. ¿Se acuerdan que el Señor dice, probadme, pruébame, dice el Señor? Pero nosotros preferimos aferrarnos, ¿verdad? Y yo me gocé cuando escuché ese testimonio, cómo Dios realmente provee, cuando damos de corazón, cuando damos con aún en medio de nuestras necesidades. Pero ese testimonio a mí me caló, me gocé, me llenó de alegría al oír ese testimonio, cómo Dios responde cuando nos movemos, hermano. ¿Y cómo fue la cosecha? De acuerdo a su siembra. Ahí fue la cosecha. Número 4. Pablo motiva a los hermanos de Corinto recordándoles que hay que dar con alegría. ¿Hay que dar con qué? Con alegría. Versículo 7. Mire lo que dice. Cada uno dé como propuso en su corazón. No. Hermano, no vayas a traer tu ofrenda con tristeza. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aleluya. Entonces ahí está. ¿Cómo yo debo dar? ¿Cuál es mi actitud para darle una ofrenda al Señor? Lo voy a hacer con alegría. Y cada uno dé como propuso, dice Pablo, en su corazón. Ahí es donde nadie te manipula. El pastor no te va a manipular, nadie te debe manipular. No, hay algo que ya Dios puso en nuestro corazón, o hay algo que yo ya puse en mi corazón, ¿verdad? Y eso es lo que voy a traer. Si lo que pusiste en tu corazón no es de acuerdo a la voluntad de Dios, pues el Espíritu Santo te lo va a hacer ver. Pero que sea Él, ¿verdad? No la manipulación de un hombre. Entonces cada uno va a dar conforme a lo que propuso en su corazón, no con tristeza. Ok, número 5. Número 5. Pablo motiva a los hermanos a ofrendar. Oiga bien, lo voy a leer. Pablo motiva a los hermanos recordándoles que todo lo que tienen, oiga bien, Pablo motiva a los hermanos recordándoles que todo lo que tienen es por la gracia de Dios. Todo lo que tienen, todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. ¿Y para qué, pastor? Para hacer buena obra. Versículo 8. Verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Y qué es gracia? Regalo. Toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, lea conmigo lo que sigue, abundéis para toda buena obra. De gracia recibimos, de gracia damos, hermano. A esta vida venimos sin nada y sin nada nos vamos a ir.
lo que ahora usted tiene o lo que ahora yo tengo, eso nos lo ha dado Dios para que lo administremos, hermano. Si usted es dueño de una casa, si usted es dueño de un negocio, si usted trabaja en una empresa, usted recibe un salario mensual, si usted tiene su propia empresa, lo que usted tenga, todo lo que usted ha logrado en esta vida es por la gracia de Dios. No porque usted merezca, o no porque usted es el gran sabio, no porque usted sea el gran emprendedor. No, Señor, todo lo que somos y tenemos es gracias a ese favor de Dios, hermano mío. ¿Y para qué? Para que hagamos buena obra. ¿Y cuál era la buena obra que estaba haciendo Pablo? Recogiendo una ofrenda para los hermanos pobres de Jerusalén. Esa era la obra que ellos estaban haciendo en ese momento. Entonces, y hay otra cosa que yo quiero que usted note en este versículo 8. Yo quiero que note algo en ese versículo 8. Lo vamos a volver a leer. Y detengámonos cada vez que usted encuentre la palabra todo, toda, y entonces leamos. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Oiga, ahí está la palabra, toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Se dio cuenta de algo? Dios siempre está pensando en todo. Dios siempre está pensando en todo. Porque Él no está pensando que tú vas a dar algo y tú te vas a morir de hambre. No. Dios está pensando que Él te ha dado para dar y para darte a ti también, ¿verdad? Entonces ese es algo impresionante. Número 6. El apóstol Pablo motiva a los hermanos de Corinto recordándoles las palabras del Antiguo Testamento. Hay 2 versículos del Antiguo Testamento que Pablo les recuerda. Leamos los versículos 9 y 10. 9 y 10. Dice: como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Esos 2 versículos son 2 pasajes del Antiguo Testamento. ¿A dónde está el primero? En el Salmo 112, versículo 9. El apóstol Pablo está trayendo pasajes de la Biblia del Antiguo Testamento para poder ministrar a los hermanos de Corinto, para que ellos traigan una ofrenda. Mire lo que dice Salmo 112, versículo 9. Dice: reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Pablo tomó ese versículo y lo trajo y lo aplicó a los hermanos, y eso está en el versículo 9. Por eso dice en el verso 9: como está escrito. Pablo está recordando una promesa, una palabra. Repartió, dio ¿a quiénes? ¿A quiénes les da Dios? A los pobres. El Señor da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el versículo 10 lo saca de Isaías 55:10. El versículo 10 de 2 de Corintios, Pablo lo trae de Isaías 55, verso 10, que dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Ahí está Pablo recordando la palabra del Señor. Por eso es que yo te digo, hermano, cuando vamos a hablar de ofrenda, toda la Biblia habla de ofrenda, ¿verdad? Y como dijo el Señor, el que se quiera ofender, que se ofenda. Alguien se ofenda porque estamos hablando de ofrenda, pues si te ofende es porque tu Dios es el dinero. Porque cuando alguien se apega tanto a su dinero es porque tu Dios es tu dinero. Y el Señor dice que no podemos servir a 2 señores. O servimos al dinero o servimos al Señor. ¿A quién servimos? ¿A dónde está nuestro amor? ¿En quién está nuestro amor? Como el hombre rico que prefirió
la riqueza antes que a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, aquí está la palabra de Dios motivándonos. Ahora, mire, una vez más vamos a volver a leer el versículo 10. Porque hay algo que allí hace falta que nosotros lo podamos ver. Versículo 10, leámoslo de nuevo. Y el que da semilla, ¿a quién? Al que siembra, y pan al que come. ¿Qué hará? Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Hermano, mire qué tremendo. Dice, y el que da semilla al que siembra. En otras palabras, los recursos, el dinero, Dios lo pone como una semilla. Pero ¿para qué primero? ¿Para qué primero lo pone? ¿Para comer o para sembrar? ¿Y nosotros cómo hacemos las cosas? Si usted se fija, la mayoría de los cristianos, primero vamos, pagamos la luz, pagamos el agua, pagamos el cable, pagamos el teléfono, ¿cómo se llama? El plan del teléfono, y pagamos el cable y pagamos aquí. Y si nos queda, sembramos. Así nos lo enseñó el Señor, sino que el Señor lo enseñó diferente. El Señor dice, y el que da semilla, ¿a quién? Al que siembra. Un día le preguntan a Jesús, para tentarlo, Señor, ¿es lícito darle a César? ¿Hay que darle al César los impuestos? ¿Es correcto? Tráigame una moneda, dice eso. ¿De quién es esta imagen? ¿Del César? Ok. Entonces el Señor les va a responder a la pregunta, pero el Señor le añadió algo. Denle a César lo que es del César. ¿Y qué era lo que ellos estaban preguntando? Los impuestos. Los impuestos son del César. Pero denle a Dios lo que es de Dios. ¿Estaba hablando de dinero Jesús también? Sí, Señor. Estaba hablando de dinero. Con esta misma moneda, con este mismo dinero, vas a pagar impuestos, pero también vas a traer una ofrenda. Eso era exactamente lo que Jesús estaba diciendo. Pero claro, el que siempre está ciego, que no quiere ofrendar, el que no quiere dar para nada, ¿verdad? Él dice, no es eso lo que dice, ¿verdad? Entonces, el Señor nos da recursos, el Señor nos provee, el Señor nos suple, pero en lo que Él nos da semilla para seguir sembrando. ¿Por qué hay hermanos que dejan de cosechar? Porque dejaron de sembrar. Hay hermanos que ya la cosecha se detuvo porque ellos se detuvieron en sembrar. ¿Por qué? Porque se están comiendo toda la semilla, hermano. Entonces dice verso 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que. Entonces esa misma semilla, el dinero que Dios nos lo da para sembrar y nos lo da para comer, hermanos. Entonces Dios no ha puesto nada fuera de orden. No, el Señor nos ha provisto. ¿Para qué? Para que nosotros bendigamos su obra y lo hagamos voluntariamente. Lo hagamos con alegría, ¿verdad? No lo hagamos por imposición. No, lo voy a hacer con alegría. ¿Por qué? Porque todo lo que soy y lo que tengo, Dios me lo ha dado. Entonces, qué importante, mis hermanos. Lo otro que yo observo en el versículo 10 es las promesas que Pablo menciona en ese versículo. Es impresionante cuando uno realmente contempla las promesas de Dios. Volvamos a leer el versículo 10, porque en ese versículo no solamente Dios nos dice, yo te doy semilla para que siembres y para que comas, sino que Dios también nos dice cuáles son sus promesas. Leemos y dice, verso 10, y el que da semilla al que siembra y pan el que come. Ahí está la primera. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? ¿Alguien cree eso? Él lo dice. Proveerá, Dios te va a proveer.
En medio de esa siembra, Dios te va a proveer. En medio de ese sacrificio, Dios te va a proveer. Y multiplicará. Ahí está otra palabra poderosa. Y multiplicará vuestra sementera, vuestro fruto. Y aumentará los frutos de vuestra justicia. Proveerá, multiplicará, aumentará. ¿Cuántos creen que Dios quiere hacer eso? Pero como repito, muchas veces nosotros somos los que impedimos. Por ejemplo, podríamos leer Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Te voy a leer unas 4 promesas en la Biblia que ahí están. Promesas impresionantes, pero hoy, como hay tanta discusión en esto de la ofrenda, del diezmo, las primicias, hay tanta información en internet y allá están aquellos pastores que dicen no, porque eso es de la ley, y allá están los otros que dicen, y yo te lo he dicho y te lo voy a repetir. Todos los pastores que dicen no es exigido el diezmo, porque no es exigido. Todos los pastores que dicen, hermano, nosotros no pedimos diezmo, ellos reciben un salario mensual. No les interesa si la gente diezma o no diezma. No les interesa si la gente lleva primicia o no lleva. Hay muchas denominaciones que son denominaciones mundiales. Iglesias denominacionales que son mundiales. Denominaciones que son ricas, prósperas. Hay un salario mensual para el pastor. Evangelice o no evangelice, él agarra un salario. Y la mayoría de pastores que hablan en contra del diezmo, las primicias o de las ofrendas, a ellos no les interesa nada, porque al final ellos están recibiendo un salario. Entonces, muchos no recibimos salario. No tenemos un salario, sino que recibimos de acuerdo a lo que se recibe en la iglesia. Recibe poco, poco. Se recibe mucho, pues se recibe lo que de acuerdo a lo que entra. Entonces, yo quiero que usted entienda el sistema de gobierno que hay en las denominaciones y aquellas iglesias donde no tenemos un salario, sino que vivimos de acuerdo a lo que la iglesia aporta. Entonces, mire lo que dice Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Honra a Jehová, ¿con qué? Con tus bienes. Eso no te lo estoy diciendo yo. Con tus bienes, con lo que tú recibes, con lo que tú ganas, con lo que viene a tu mano. Honra a Jehová. No dice honra al pastor. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todo tu fruto. Y entonces viene la promesa: y serán llenos tus graneros. ¿Con qué? Con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Claro, el Señor está hablando a aquella cultura, ¿verdad? Donde ellos trabajaban en la ganadería, en la agricultura, y ahí están. Tu granero va a haber abundancia. ¿Pero con qué comienza? Honra a Jehová con tus bienes. Ezequiel 44:30. Todo el mundo quiere esta promesa, pero no todo el mundo quiere obedecer lo que dice ella. Todo el mundo quiere esa promesa que hay en ese versículo. Por favor, hermano. Ah, no, dicen aquello, eso es del Antiguo Testamento, no tiene validez. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Yo no sé por qué nos volvemos medio tontín, queriendo decir, esto sí me gusta, esto no me gusta. Ezequiel 44:30. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo, daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. Ya le explico eso de masa. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que repose la bendición en vuestra. ¿Alguien quiere eso? Por favor, hermano. Para que repose la bendición en tu casa.
aprende a honrar a Dios con primicias. Y ya le explico ahorita lo que quiere decir eso de masa. Los judíos tenían la costumbre, cada casa hacía su propio pan. En cada hogar no habían panadería, porque en cada casa ellos hacían su propio pan. Entonces en cada casa había masa. Entonces el Señor dice: si tú eres tan pobre para no dar nada, por lo menos lleva masa a la casa de Dios y llévalo como primicia. ¿Usted se está dando cuenta? ¿Ah? No tenés nada que dar, sos tan pobre que no tenés nada. Bueno, de la masa del pan que vas a amasar para comer, agarra de esa masa y llévala como primicia. ¿Para qué? Para que repose la bendición en tu casa. Yo quiero eso y por eso debo seguir haciendo lo que he aprendido a hacer, hermano. Malaquías 3:10. Son pasajes de la Biblia que todos conocemos, pero que los hemos querido ignorar, los hemos querido menospreciar, los hemos querido enterrar. ¿Por qué? Ay, porque esto del diezmo, de las primicias, de ofrenda, esto ya no. No, hermano. Por eso es que hay muchos cristianos hoy que ya no están cosechando porque han dejado de sembrar. Dice Malaquías 3:10: traed todos. ¿Ya se me fueron todos? Ah, yo pensé que ya se habían ido. Dios mío, quedé solo, dije yo. ¿Ah? ¿Qué dice? Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré, ¿qué cosa? La ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros, ¿qué cosa? Bendición. ¿Hasta cuándo? ¿Quién no quiere eso, hermano? Pero claro, ¿por dónde comienza? Trayendo todos los diezmos. ¿Y qué es el diezmo? El 10% de lo que yo gano, el 10% de lo que yo recibo. Pero ahí es donde nos duele el alma, despojarnos de ese 10%. Ahí es donde nuestro corazón es probado, ¿verdad? Si yo estoy dispuesto a desprenderme de ese 10% y quedarme con un 90%, pero bajo la bendición del Señor. Hay algunos que se quedan con el 100%, pero sin la bendición del Señor. Entonces, y en Lucas, esto salió de la misma boca de Jesús. Lucas capítulo 6, verso 38. Estoy leyendo promesas de las que Pablo le habló a los hermanos de Corinto. Lucas 6:38. Jesucristo dijo: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Está hablando de bendición. Dad y se te va a volver a dar. Y lo que se te va a dar será una medida buena, apretada, remecida y rebosando, dice el Señor. Y el versículo 6 que ya habíamos leído de Corintios, segunda de Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces hay promesas, hermano. ¿Hay promesas? Sí, ahí están. El problema es que hoy el pueblo no las quiere creer, no las queremos aceptar, las queremos ignorar y queremos vivir de acuerdo a nuestra propia forma de pensar. Número 9. Creo que ya voy por la 9. Pablo motiva a los hermanos de Corinto para dar con liberalidad y con acción de gracias. Una vez más, Pablo motiva a los hermanos de Corinto recordándoles que hay que dar con liberalidad y acción de gracias. En el versículo 11, verso 11, para que estéis
enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros, ¿qué cosa? Acción de gracias a Dios. Si van a dar, háganlo con liberalidad y háganlo porque están agradecidos con Dios. ¿Estamos agradecidos con Dios? Esa es una de las maneras como demostramos nuestra gratitud. Número 10. Pablo motiva a los hermanos de Corinto recordándoles que cada vez que ellos ofrendaban, estaban cumpliendo un servicio para el Señor. Versículo 12, verso 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. Versículo 12. Porque la misericordia de aquí está, no lo había visto. Versículo 12. Porque la administración de servicio, la ofrenda, Pablo la llamó un servicio. Es una de las maneras que podemos servir al Señor. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios. Número 11, Pablo les motiva a los hermanos de Corinto que cada vez que ellos ofrendan, glorifican a Dios por su obediencia. Versos 13 y 14. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Le dije hasta el versículo 14. Asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Y por último, mis hermanos, Pablo les motiva recordándoles una vez más, recordándole que todo lo que somos y tenemos es por su don inefable. Versículo 15 y último. Gracias a Dios, ¿por qué? Por su don inefable. ¿Qué quiere decir don inefable? El regalo inexplicable, aquello que Dios nos ha dado. Hermano, ¿con cuánto cree usted que podemos comprar la salvación? ¿Con cuánto cree usted que podemos comprar la salvación? Con nada. No se puede comprar. El hombre no puede comprar la salvación ni con dinero, ni con oro, ni con plata, ni con buena obra. Tampoco venimos a Dios con ofrenda, diezmos o primicia para comprar un favor a Dios. No, Señor. No podemos comprarle favores a Dios. Es que yo voy a hacer esto para que Dios me dé esto. No. Esto no es un trueque, como dijo alguien por allí. No, Señor, esto no es un trueque. Señor, yo te doy para que tú me des. No. No se da con esa intención. Se da por gratitud, se da por adoración, se da porque estamos agradecidos. Y el Señor hará lo que Él tenga que hacer. Pero mi mentalidad de dar no es, Señor, yo traigo esto por... No. Sí sé que hay una cosecha. Sí sé que Dios bendice. Sí sé que Dios provee. Pero también sé que hay momentos donde Dios va a probar nuestra fe. Cuando yo comencé a pastorear, los primeros 3 años que comencé a pastorear, yo no recibí un solo centavo. Éramos apenas 3 miembros, 2 ancianas y este servidor. Luego llegamos a ser 15, luego llegamos a ser 30, luego llegamos a ser 50 personas. Pero la poca ofrenda que se recogía era para pagar el alquiler del lugar donde nosotros nos congregábamos, para comprar una escoba, para comprar el detergente, el jabón, que él se lavaba el baño, ¿verdad? Y en ese tiempo, pues yo era el diácono, yo era el maestro, yo era el ministro de alabanza, ¿verdad? Yo era multiuso, porque no había más gente que hiciera las cosas. En esos 3 años, le doy gracias a Dios que mi esposa, pues ella trabajaba para la alcaldía en ese entonces, y ella era la que sostenía la casa. Recuerdo muchas veces cuando mi esposa me dijo, ¿y hasta cuándo, amor, vas a buscar un trabajo? No, es que el trabajo ya lo tengo, le decía yo.
El trabajo ya lo tengo, pero estamos sembrando. Estamos sembrando. Estamos sembrando nuestro tiempo. Estamos sembrando nuestro tiempo. Pero claro, mi esposa se desesperaba a veces y no era fácil porque ella sostenía a mis 2 hijos y me sostenía a mí. Ella sostenía la casa. Lo poco que yo hacía era hacer helados en la casa. Me quedaba cuidando a los niños y hacía helados en la casa para vender helados allá. Mis hijos están riendo porque acuerdan, ¿verdad? Pero fueron 3 años muy duros, muy difíciles. Pero fueron 3 años de siembra, mis hermanos. De siembra. Y bendito Dios que hoy podemos ver la cosecha. Porque le doy gracias a Dios que comemos de lo que hay en esta casa. Por eso es que el Señor dice: trae tus diezmos para que haya alimento en mi casa. No porque Dios come, pero yo sí como. Él no come. Dios no necesita comida, pero yo sí la necesito. Y le doy gracias a Dios porque no ha faltado el alimento en esta casa. Le doy gracias a Dios por aquellos hermanos que han sido fiel en lo poco o en lo mucho, cuando tienen poco, cuando tienen abundancia. Pero yo reconozco y le doy gracias a Dios que en esta iglesia hay gente que realmente ha entendido el valor, el principio de lo que es la ofrenda. Ya sea la ofrenda de diezmo, la ofrenda de primicia, la ofrenda voluntaria o la ofrenda especial que estamos recogiendo. Así que, mis hermanos, que Dios los bendiga a ustedes por todo el esfuerzo que han hecho junto conmigo todos estos años. Le doy gracias a Dios por el esfuerzo que anda haciendo mi esposa allá. Ya me llamó hoy, ya las cajas, 12 cajas la vez anterior solamente creo que fueron 4 o 5 cajas. Hoy fueron 12 cajas las que se pusieron, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios. Se va a conseguir un dinero como $800 para poder mandar las 12 cajas, ¿verdad? Porque solamente se recogió como $1,100, $1,200, algo así, de hermanos que colaboraron, que aportaron, pero hizo falta. Entonces ella está consiguiendo el dinero prestado por allá para poder enviar ya esas cajas. Ya se las llevaron, esas cajas vienen en barco, y cuando toda esa caja de cosas venga, se hace un inventario y luego pues ponemos el bazar o lo ponemos todos los domingos. No sé cómo lo vamos a hacer, pero todo eso siempre es bajo el mismo propósito, ¿verdad? Cancelar la deuda que tenemos. Y por eso le digo, hay que seguir adelante y darle gracias al Señor. Así que vamos a orar esta noche dándole gracias a Dios porque Él nos ha bendecido y nos va a seguir bendiciendo, mis amados hermanos. Y si Él lo hace, mire, un día escuché a un hermano decir, y lo escuché un día también a uno de los hermanos que pongo a predicar aquí, no recuerdo quién fue, pero alguien dijo algo como esto: si hay alimento en la casa de Dios, habrá alimento en tu casa también. Si hay alimento aquí, va a suplir para ti también. Así que, mi hermano, yo te motivo, sigamos adelante, haciendo la obra del Señor, sabiendo que lo que hacemos no es en vano. Señor, muchas gracias. Muchas gracias esta noche por esta palabra que nos motiva a entender, Señor, el valor de la ofrenda, la importancia de la ofrenda. Señor, pero sobre todo nos ayuda a entender, Señor, que nuestros corazones deben estar, Señor, entregados totalmente a usted.